Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. El año 1635, en lo que sería ya la nueva ciudad de Cartago prácticamente, porque estamos hablando de que en 1563 ya se funda la ciudad de Cartago. Pocos años después se da este acontecimiento del hallazgo de Nuestra Señora de los Ángeles. Lo ubicamos, o la tradición nos dice, el 2 de agosto de este año. Y es interesante porque aparece la figura de una mujer que luego será Monseñor Sanabria, que la bautiza con el nombre de Juana Pereira. Una mujer mulata que se encuentra, va en busca de leña para su casa, y en el camino encuentra la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, que la llamaríamos después Nuestra Señora de los Ángeles. Ella la toma pensando que era como una muñequita, se dice así, y se la lleva para su casa. Al día siguiente, o en otra oportunidad, regresa a la misma zona, en la misma piedra que había hallado la anterior, encuentra otra, según ella, otra imagen. Se la lleva a su casa, piensa que va a tener dos imágenes a partir de ahora, sin embargo, cuando llega no está. En una tercera oportunidad lo mismo sucede cuando va por leña, y es entonces donde ya al cura de Cartago ella le confía esta situación, ¿verdad? Van hasta el lugar del hallazgo, y ahí es entonces donde el cura toma la imagen y en la iglesia de Cartago la va a custodiar. Tanto así se dice que en el mismo sagrario la cuida. Al día siguiente, cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, abre el sagrario, no se encuentra la imagen. Regresan al lugar y entonces el discernimiento de alguna manera que se hace es, esta imagen es la Madre del Cielo que está hablando a la realidad del momento. Gracias. 380 años después, a más de 200 kilómetros de distancia, se repite la historia. Catsi es un poblado indígena de Amurri, Talamanca, en la provincia de Limón. Está habitado por 60 familias bribrís que se dedican a la agricultura y en especial al cultivo del banano.
La historia de este pueblo cambió el 5 de mayo del 2015. Una réplica de Nuestra Señora de los Ángeles fue hallada entre las montañas. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Por allá. ¿Cómo le va? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le va en Bribri? Ibecho dice. Ibetsu. Ibecho. Ajá. Y muy bien. Buay, buay. Buay, buay. Buay, buay, sí. Ajá. Pasamos. Sí, sí. Pase. José Luis Pereira es un indígena bribri. Se dedica a la carpintería y ebanistería. Encontró la imagen enterrada. Estaba haciendo un drenaje que me pidió mi hermano. Entonces me dijo que hiciera ese trabajo, entonces me puse a hacer ese trabajo para él. Estaba paleando y a la vez también estaba usando un pico para escarbar y ahí fue que yo lo encontré. Pues como estaba envuelto cubierto de barro, entonces yo lo saqué y medio pude limpiarlo y me llamó un poquito la atención, entonces después lo puse encima de un tronco y regresé en la casa para avisarle a mi mamá. Después cuando volví a verlo otra vez, entonces lo limpié un poquito más, entonces me fijé que tenía como un niño así sostenido en la mano, entonces yo me puse a pensar, parecía como la imagen de Cartago. Yo esa mañana me levanté y hablé con mi hermano que se llama Oldemar y mi cuñado que se llama Alonso. Le dije que me ayudara, digamos, mañana y le dije que era al día siguiente. Entonces le dije, ayúdenme mañana para hacer un trabajo y necesito que ustedes me vayan a jalar piedra para el drenaje y yo me encargaba, digamos, de hacer el drenaje. Y en ese momento, cuando ellos estuvieron trabajando conmigo hasta mediodía, y después de ahí mediodía lo despaché a ellos porque ya no había más trabajo. Entonces yo me quedé trabajando solito hasta las 3, casi las 4 de la tarde, porque la imagen yo la encontré las 3 y creo que las 3:45 por ahí de la tarde. El día estaba muy lindo, estaba un atardecer muy bonito, lleno de un sol brillante y eso para mí fue una bendición. La llamaron Virgen de los Ángeles del Encuentro. Mide 9,5 centímetros. Vamos a entrar por acá a ver el lugar y aquí fue donde yo estuve trabajando. Incluso yo hice para mi hermano y él me pidió que le hiciera un drenaje aquí, justamente en este lugar, aquí donde estamos parados, justamente aquí hasta allá, de acá hasta allá. Entonces yo lo encontré como por aquí, sí, justamente aquí en este lugar. Ahí fue que yo lo encontré, pude yo salir de aquí a avisarle a mi familia. Sí. Usted lo encontró, estaba llena de barro. Lleno de barro, sí. Como esta tierra es muy pegajosa, entonces ella estaba envuelto lleno de barro. Usted me contaba que aquí siempre lo que había es montaña. Esto era montaña, Aquí sí. nunca nadie ha vivido. Nadie ha vivido acá. Así es lo que cuenta mi mamá. Sí. Y mis abuelos también. Mi mamá estuvo investigando y dice que aquí nadie vivió acá. Nunca nadie vivió. Aquí solo es propiedad de su familia, Solo, que hay por sí, acá. propiedad, sí. ¿Qué había árboles o...? Aquí había árboles normalmente de montaña, pero aquí no había nada de siembra. Ajá. Okay, entonces aquí exactamente... fue Exactamente lugar aquí donde usted la- estamos parados. usted la halló. Sí, aquí fue. ¿Cuánto estaba de profundidad, más o menos? Yo lo encontré, creo que si no me equivoco, casi cerca de 1 metro, casi.
casi cerca de 1 metro, sí. Sí, me contaba también que por aquí pasa un riachuelo, ¿verdad? Sí, por allá pasa un riachuelo que baja hacia abajo. Pero ¿cómo llegó esta imagen hasta las montañas de Talamanca? El padre Manuel Benavides es historiador de la Universidad de Costa Rica. Ha investigado la historia de la Virgen de los Ángeles. Tiene un libro al respecto, Los Negros y la Virgen de los Ángeles. Y luego otro dato ahí de la cofradía. Hay una posibilidad, la más cercana, frente a varias que se pueden aducir de manera lógica, pero que no tienen mucho respaldo a nivel de documentación de archivo. La más cercana sería los miembros de la Puebla de la Reina de los Ángeles en Cartago, que son negros y mulatos libres, que son los principales encargados del culto a la Virgen de los Ángeles. La situación concreta es que los negros y mulatos de Cartago, de la Puebla, sirven como militares en varios campos, pero uno de los más importantes es cuando los misioneros franciscanos van a Talamanca, tienen que ir con militares para resguardar su vida por los peligros de todo tipo, pero especialmente de los mismos indígenas de Talamanca. Y es común, uno lo encuentra, que vayan, incluso una vez hay una tropa de 50 negros libres que acompañaban franciscanos. Eso a lo largo del siglo XVII y siglo XVIII. Y lo que me encontré últimamente con otros temas es que tiene que ver que los militares sean negros y mulatos. Bueno, primero que son de la Puebla, que la patrona de ellos es la Virgen de los Ángeles. Los primeros hijos son los negros y mulatos de la Puebla, son los primeros hijos de la Virgen. Y al acompañar, al mandarlos a hacer misiones, era costumbre en la época llevar una réplica, lo que llamaríamos una peregrina o una peona, dirían en Guanacaste, en Santa Cruz de Guanacaste, llevar una réplica de la Virgen como compañía. La versión entonces más cercana a nivel documental sería que la llevaran los negros y los mulatos libres de la Puebla de los Pardos en una de esas misiones. En este caso hay que recordar que Caxi está, bueno, es una filial de Amubri, está en el valle que forma el río Telire junto con otros de sus afluentes y históricamente es a la entrada a Talamanca por ese lado, tanto de los misioneros como podríamos mencionar, por si acaso, los piratas, a los ambos mosquitos, y eso explicaría otra cosa, el hecho de por qué se quedó ahí. Digamos. Fue llevada, sí, pero por qué se quedó y por qué está enterrada a más de 1 metro de profundidad. En esto tendríamos que pensar en una situación de emergencia, de invasión. Puedo pensar en los ambos mosquitos, buscaban también indígenas para esclavizar a ellos. Una incursión de piratas es posible, pero también los mismos indígenas. Recuerden que hubo varias rebeliones indígenas que pasaban y destruían las capillas, destruyeron los pueblos que habían fundado los franciscanos. Llamémoslas situaciones de emergencia, donde pudo haberse quedado botado, salir corriendo, la pudieron haber enterrado para salvarla de un ultraje, o pudo haberse caído y la naturaleza pudo haber ido rellenando el lugar que ya estaba un hueco ahí, como pasa a nivel de arqueología, como explica la arqueología, de algo que se va rellenando. Monseñor Javier Román Arias, obispo de la diócesis de Limón, una vez que se enteró del hallazgo, se trajo la imagen a la capital. Bueno, fue para un 5 de mayo que me invitaron a celebrar la patronal del Sagrado Corazón de María.
yo venía a celebrar la patronal en honor al Sagrado Corazón de María. Y yo celebré la misa normal y corriente, ¿va? Al final de la misa yo vi que mucha gente se acercaba a un altar que había a tomar fotos, esto y lo otro. Le pregunté qué era, me dijeron, es una imagen de la Virgen que nos encontramos. ¿Cómo? ¿A dónde se encontraron? Ya me encontraron la historia, le digo, pero esta es la Virgen de los Ángeles. Me dice, yo no sé, nosotros nos encontramos. Sí, pues la Virgen de los Ángeles, vea ustedes, es la misma Cartago, es una réplica. No, pues no, entonces yo ante esa situación decidí llevármela. Y entonces aproveché esos meses que la tuve para hacer el estudio en la Universidad de Costa Rica sobre la piedra y llevarla también al Museo Nacional. A los 3 meses ya me estaban llamando, ¿qué? Monseñor, ¿y la piedra? ¿En la imagen? Entonces yo que traerla, pues ya me iban a linchar, ¿va? Entonces ya vinimos a dejarla. No, lo que hemos dispuesto es que se celebre la fiesta no el 1 ni el 2 de agosto, sino el día que fue el hallazgo, que fue el 5 de mayo. Entonces que sigamos celebrando el 5 o el domingo más cercano al 5 para que la gente pueda venir. El geólogo Luis Guillermo Obando estudió la imagen en el Laboratorio de Petrografía y Geoquímica de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Mi labor fue simplemente hacer el estudio de la roca, nada más. Entonces, la vimos al microscopio, tomamos fotografías y la pieza resultó ser una lutita calcárea. Ese término lutita significa una mezcla de arcilla con limo y está muy compactada, y el cemento es un carbonato de calcio conocido como calcita. Esos 3 componentes hacen que la roca sea una pieza bastante viable para esculpirla. Entonces, si usamos, para que tengan una idea sobre la dureza, si usamos una escala del 1 al 10, la pieza tiene una dureza de 2. Eso significa que la podemos rayar con la uña. Eso es muy interesante porque el escultor tiene muy buen control sobre los cortes, sobre la profundidad de los rasgos y es bastante manejable. Eso da un problema muy serio en el sentido de que la roca es muy suave. Eso significa que fácilmente se puede deteriorar, se puede quebrar, se puede fracturar. De hecho, la pieza tiene un montón de fracturas, montones de fracturas que hay que conservarla y cuidarla y mantenerla con buen cuidado, porque si no se rompe. Las lutitas calcáreas se pueden encontrar en cualquier lado. En Costa Rica es muy común encontrarlas, porque es parte de la formación de nuestro suelo. Nosotros como departamento en lo que colaboramos básicamente fue en consolidar el objeto. El objeto venía frágil, muy desquebrajable, y después traía raíces insertas en ciertas fisuras. Entonces lo que hace el departamento es tomarlo, hacerle una limpieza, hacerle una consolidación. La imagen hallada es muy similar a la de la Basílica de los Ángeles. Si uno las compara, hay una pequeña diferencia, pero si le enseñamos a la persona la de Caxi sin que vea la otra, dice la Virgen de los Ángeles. Y de hecho tiene un canon, porque la posición del niño, la posición de la cara de la Virgen siempre de vista frontal, la mano del niño dirigiéndose hacia ella, y tenemos otras 2 características en los pliegues del manto que parten desde la cabeza. El pliegue que va desde la cabeza por el lado del brazo derecho, que va hacia el del niño, el lado izquierdo, tiene 7 pliegues. Las 2 imágenes tienen 7 pliegues, la de Cartago y la de Cax. Luego, debajo del brazo izquierdo, donde está el niño sentado, donde acaban esos pliegues, hay otros que caen verticalmente, y hay 4 pliegues verticales en las 2 imágenes, con la advertencia de que la de Caxi tiene muy borroso los últimos, pero igual que en la de Cartago ya son muy pequeños, pero los 4 verticales que se ven bien son 4, y en las 2 tenemos 4. La dirección de los mantos, todo. La única diferencia entre las 2 es que en la de Caxi
le hicieron un poquito el pelo entre el manto y el rostro, pero la posición, la mirada, la dirección del niño, la dirección de la cabeza del niño son iguales. Hablamos de un hallazgo, no es una aparición, es un hallazgo. Dentro de la Mariofanía existen estos acontecimientos, se encuentra una imagen a partir de un contexto histórico particular. En el caso de Costa Rica, por supuesto, hablamos de Nuestra Señora de los Ángeles, pero también tendríamos que hablar de Nuestra Señora de Ujarrás, es un hallazgo que se da, o hablamos también de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, o hablamos de la Caridad del Cobre en Cuba. Hay muchos lugares donde se ha dado el acontecimiento del hallazgo de una imagen. No es una aparición, no podríamos decir que es un elemento extraordinario en el sentido de se está comunicando un mensaje, se está viendo, sino que a partir del encuentro de una imagen y en el contexto en el que se da, eso es lo extraordinario. Ahí Dios algo está comunicando y en este caso a través de su Madre Santísima. El segundo arzobispo de San José, Monseñor Víctor Sanabria Martínez, en sus investigaciones sobre la imagen de la Virgen de los Ángeles, al no dar con la identidad de la mulata que según la tradición halló la imagen, la llamó Juana Pereira. Llama mucho la atención que el indígena, que encuentra 380 años después una imagen igual, tenga el mismo apellido. Se llamó mucho la atención ese parecido de nombres o de apellidos, la identidad de apellidos, que sean Pereira los dos. Y lo que otro llama la atención es que sean personas humildes. Juana Pereira ya, acá un indígena. Entonces yo creo que siempre hemos descubierto a la Virgen María como una mujer humilde. Y creo que María se sigue revelando o manifestándose a las personas humildes. Tal vez porque se tiene la capacidad de entender lo que ella quiere de nosotros. Es circunstancial porque yo no estoy de acuerdo con la versión de Monseñor Sanabria. Él tampoco probó nada. Él le puso el nombre como una creatividad de él y en eso fue muy sincero porque él escribió un artículo explicando, a mí se me ocurrió, ¿verdad? Ni siquiera dice de a partir de ahora, no. Se le ocurrió ponerle el nombre porque era anónima, pero se equivocó en cuanto a que tomó el nombre del pueblo de San Juan de los Naboríos, donde había indígenas de apellido Pereira, pero quien la encontró no es indígena, es mulata. Y en los mulatos, en la Puebla de los Pardos, no hay gente de apellido Pereira, salvo ya a finales del siglo XVIII o principios del XIX con la independencia, me encuentro solo uno con apellido Pereira, pero antes no. Ahora, definitivamente, la Madre de Dios viene a acompañar el caminar de sus hijos en un sector del país muy necesitado. Ahí está la Madre de Dios. Ahí se cumple lo que el Señor Jesús desde la cruz en Juan 19 nos regala: aquí tienes a tu madre, nos ofrece a su madre. Ella sigue siendo la que camina con la iglesia. El Papa Francisco ha establecido en la memoria litúrgica María, Madre de la Iglesia. O sea, María se pone en camino con cada uno de nosotros. Mariológicamente, un hallazgo, un acontecimiento que no podemos nosotros dejar pasar, que evidentemente el tiempo posteriormente irá ayudándonos a comprender aún más, porque la teología va avanzando, no es estática, sino que los estudios teológicos van avanzando. Posteriormente habrá que hacer una lectura de este acontecimiento para poder discernir aún más teológicamente qué nos quiere decir. ¿Pero cuántos años podría tener la nueva imagen hallada? Yo me atrevería a poner el siglo XVIII. Podría pensar en el XVII a finales todavía, pero por los inventarios, que es como hasta el siglo XVIII, donde me encuentro una réplica registrada en la cofradía. Pero eso nos deja la puerta abierta a que existieran otras no registradas. La gente tenía réplicas en las casas de la Virgen y aparecen en los testamentos. Entonces hay un horizonte muy amplio ahí abierto
que podría dar otras respuestas, pero por ahora a nivel ya de documentación de cofradía tenemos al siglo XVIII en esa experiencia de tener réplicas de la Virgen. Es curioso porque esta réplica es de una piedra muy suave, dice la geología, pero tiene una capita que la cubre y que está de acuerdo con la técnica escultórica, yo no diría de aquella época porque solo lo estamos encontrando en Costa Rica, es único por ahora, y usaban retocar las imágenes de piedra para embellecerlas, para adorarlas, incluso ponerlas no solo color oro, eran capitas de oro las que le ponían. Y ella tiene una capita que en algunas partes se le ha desprendido y se nota perfectamente que es una capita como un cascaroncito de huevo que uno podría separar, claro, muy bien pegado, y que también entonces la relaciona con una técnica muy antigua, porque la que está en el altar de Cartago también fue retocada con esa técnica. Técnicamente se puede datar, el asunto es que necesitamos una muestra y si los minerales que contiene son datables o no, ¿ya? Ahí es donde está el problema, porque no se puede romper la pieza, ¿ya? Entonces, lo que uno podría asumir es el contexto. Entonces, por contexto, de dónde estaba, cómo estaba y en qué sitio estaba, usted puede decir que más o menos fue de esta época. El asunto es que no sabemos cuándo fue que el escultor la hizo, porque no dejó marca, no puso la firma como ahora, ¿verdad? Ni puso alguna marquita donde uno pueda asociar con X o Y cosas. Y la pieza no se puede tocar. Es un poco difícil, sobre todo porque las personas que la encontraron inmediatamente la removieron. Si tal vez se hubiera hecho una investigación más amplia, ¿verdad?, que hubiera permitido ver si estaba asociada a alguna construcción y de qué tipo, si era indígena o si era más posterior a la colonia o de la misma colonia, ¿verdad? Tal vez se hubiera podido datar. Sin embargo, también otra consulta que nosotros hicimos fue desde el punto de vista artístico, quién pudo haberla hecho, y consultamos, ¿verdad?, a gente conocedora del arte, y sí nos decían que la talla no era una talla de un artista ya consabido, sino que era una talla más artesanal. Catsi es otro pueblo desde el hallazgo. Es como un tesoro escondido, porque encontrarlo en un lugar de Talamanca, que Talamanca es grande, ¿no? Y el hallazgo fue aquí en la comunidad, yo digo fue como un tesoro escondido, ¿no? Y yo creo que Dios tiene un plan con nosotros y la Virgen María también, porque nunca nos imaginamos que la Virgen iba a aparecer o había un hallazgo o la Virgen estaba con nosotros, ¿no? Y entonces para mí es una bendición de Dios y es una alegría que la comunidad siente, que la comunidad vive, que oramos, que lo sentimos. Para nosotros eso significa que Dios nos quiere y nos regala a la Madre de Él para nosotros. Para la comunidad de Catsi eso fue algo que nos llenó del corazón, puede decir tal vez el vacío que teníamos nosotros de muchos años, porque de esa fecha para acá nosotros vivimos muy allegados a ella, pidiéndole a ella, rogándole a ella, haciéndole petición a ella para que ella nos ayude a entender más que todo el camino hacia Jesucristo. Hemos estado primero llevando un proceso de espacio de maduración en la fe de la misma comunidad. Sí ha venido gente de otras comunidades de acá cerca indígenas, de Amure, de Lavallá, de Bambú, han venido, pero es hasta ahora, hasta este año 2019, que hemos querido ya dar a conocer ese hallazgo para que muchos más se acerquen. Satena boy ero Virgen Cune wasaka aquí. Pues satena boy.
Música